Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Cordial saludo para toda mi teleaudiencia en este medio de comunicación, Hosman Noticias número 1 en la mañana de este miércoles. Hoy estamos a 25 de junio del año 2025. Y para hoy, en este día, les tengo tomado del noticiero La Hora de la Verdad al señor Carlos Alonso Lucio, que es un integrante del M-19, qué mejor que él, que conoce al señor Gustavo Petro, cuáles son sus intenciones para quedarse en el poder. Porque hay muchos de izquierdópatas de las bodegas petristes que me dicen y le dicen a muchos: deje de decir mentiras, no diga mentiras, porque en ningún momento Petro ha dicho que se quiere quedar. Eso lo ha dicho miles de veces, que él no se quiere quedar en el poder, que él no quiere la reelección. Mentiras. Está buscando todas las estrategias, todos sus argumentos para quedarse en el poder. Eso lo va a decir el señor Carlos Alonso Lucio. Y con las intenciones que tiene ahora este ministro de Justicia que hay, el señor Montealegre, que lo está diciendo: vamos a cambiar la Constitución. Y la Constitución que tenemos hoy, en este 2025, es una Constitución por la cual los del M-19, que se desmovilizaron supuestamente en el gobierno de Belisario Betancur, esa Constitución está basada con los del M-19. Ahí estuvo el señor Navarro, que es un exintegrante del M-19. Ahora viene a decir que esa Constitución no sirve, que no, que eso quedó mal redactada, mal hecha, que hay que hacer una mejor. Así lo hicieron en Venezuela, lo han hecho en Cuba y en otras partes para quedarse en el poder. Es que esas son las estrategias. Pero muchos que tienen la cabeza quemada por la bazúcar, porque la María Juana les fregó el pensamiento, ya no miran, ya no oyen, ya no hablan, no dicen nada, hablan pero basura. Entonces no pueden ver lo que está pasando en Colombia. Esa es la nota que tenemos principalmente hoy. Vamos a escuchar al señor Carlos Alonso Lucio. También vamos a escuchar lo que sucedió mientras dormíamos con los servicios noticiosos de Caracol Radio. Saludos para todas las personas, las 1,245 personas que ya están aquí en este canal. Para los nuevos, un saludo fraterno, cordial. Ya les voy a regalar el aplauso para los nuevos que han llegado. Escuchemos lo que nos dice Caracol Radio en esta mañana, lo que sucedió mientras dormíamos. Juan Carlos González y Gustavo Gómez son Caracol Radio. Hoy miércoles 25 de junio amanecemos hablando de pasaportes. Gran dolor de cabeza y viacrucis de los últimos meses. En medio del Consejo de Ministros, el señor presidente aseguró que la firma Thomas Gregg & Sons no continuaría con el proceso de impresión de pasaportes. Recordó la primera licitación adelantada por la Cancillería, aseguró que era fraudulenta. El presidente dejó claro que cualquier actuación del Ejecutivo se hace bajo el marco legal. Esto dijo: igual que no va a seguir con Thomas Gregg, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta, y el canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas cartitas tontas, porque yo no hago vida social ni privada con el señor Leiva, solo puedes oír chismes mal contados.
Bueno, lo del lío sí tiene razón el presidente porque esto se enreda. Las declaraciones se dan después de que se conociera que el Ministerio de Relaciones Exteriores prepara una nueva urgencia manifiesta para extender por 11 meses el contrato de expedición de pasaportes precisamente con Thomas Gregg & Sons. Pero a partir del 1 de septiembre habrá un cambio clave en el acuerdo. El manejo de los datos, su seguridad ya no estará en manos de la empresa, pasará a ser controlado directamente por la Cancillería. Ojalá podamos más tarde aquí en 6 AM hablar con la señora Canciller para aclarar de una vez por todas estos asuntos importantes para los colombianos. Y siguiendo en noticias de la Casa de Nariño, el presidente respondió a las nutridas críticas por la presencia de delincuentes, de jefes de bandas criminales recluidos en cárceles, la presencia en la tarima, en el evento en Medellín. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Don Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Pues el mandatario afirmó que lo que hizo su administración fue mostrar en público lo que antes hacía por debajo de la mesa y defendió la iniciativa como parte de una estrategia de paz urbana basada en la justicia restaurativa, según el presidente Gustavo Petro. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación. Que de las cárceles manejan violencia, cierto, pero a esos yo dije hay que meterlos en las fragatas. El jefe de Estado también criticó a la Defensoría del Pueblo porque, según él, no comprenden el enfoque restaurativo. Porque se dedican a tirar, ¿cómo se llama eso? Rayos, lo que sea. Hasta la Defensora del Pueblo. Sí. Que no se da cuenta que poner a esos señores que están presos a hablar delante del pueblo, que fue víctima de ellos, hablan de restauración. Entonces aquí nosotros perdimos el año, porque la ley, yo le iba a decir fiscal, el ministro de Justicia, la ley última que creo que yo no he firmado todavía, hay que ver, sí, ya lo firmé, de justicia restaurativa, es precisamente que un delincuente, incluso antes de entrar a la cárcel, restaure a la víctima. Pues Gustavo, como usted lo acaba de escuchar, el presidente Gustavo Petro defendió que la mayoría de las personas presas son individuos con derechos y que deben ser rehabilitados por el Estado. Y siguiendo con temas de justicia, algo que ha estado muy activo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, volvió a insistir en que el gobierno del presidente Gustavo Petro promoverá una Asamblea Nacional Constituyente para rediseñar el marco constitucional vigente desde el año 1991. Gustavo, ¿pero cuál es el motivo? Bueno, el ministro dijo ayer que se requieren, como usted dice, rediseños institucionales que necesita Colombia para avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y el salto social. Eso se puede hacer con la misma Constitución, señor ministro. Por esa razón, en marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una asamblea constituyente que rediseñe institucionalmente al país. Rediseños institucionales que requiere Colombia para avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y en el salto social. Se trata de un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad sin ningún salto al vacío. El ministro dice que llevan meses en esto y la voz de los juristas serios al unísono en Colombia es: señor ministro, la Constitución del 91 contempla los mecanismos adecuados para legalmente modificar la Constitución a través de una, por ejemplo, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el camino que está tomando el gobierno, que es probablemente, a pesar de que el ministro piensa otra cosa, un salto al vacío y un atentado a la institucionalidad? Y siguiendo con temas políticos, porque eso es político, como el mismo ministro lo dijo, el gobierno anunció un ambicioso plan de protección para los precandidatos que han reportado amenazas, riesgos de seguridad. A ver, ¿cómo es la cosa, Juan Carlos? Pues según el ministro Armando Benedetti, el ministro del Interior, aseguró que ya se han asignado recursos y que el presidente Gustavo Petro ha dado instrucciones para que los refuerzos lleguen donde se tienen que llegar.
Se ha tomado medidas para 41 precandidatos presidenciales, con casi 500 carros, casi 1.000 hombres, para destinarlos a la protección de estos precandidatos. Ya hemos avanzado bastante y vamos a seguir adelante en la protección y en la tranquilidad de cada uno de los candidatos, que es también la tranquilidad del país y de la democracia. Luego de esta reunión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que tanto el Ejército Nacional como la Policía van a establecer dispositivos especiales en las regiones más sensibles para garantizar la movilidad y seguridad de todos los aspirantes. Muy cerca las campañas, Gustavo. Sí, señor, vamos con más información con la que despierta Colombia y el mundo en un momento aquí en 6 AM. Don Juan Carlos, feliz día informativo para usted. Feliz día informativo, Gustavo. Bueno, muy bien, muchas gracias a los servicios noticiosos de Caracol Radio. Ahí ustedes escucharon al señor Montealegre. Más adelante van a volver a escucharlo porque tenemos hoy al señor Carlos Alonso Lucio, un exintegrante del M19, que qué mejor que él que conoce a Petro. Nos va a contar cuáles son sus intenciones, cuáles son las negras intenciones que tiene para Colombia, porque está sacando a todos los malandros de las cárceles para tener un ejército para el 2026, porque por cada individuo que suelten de las cárceles, imagínense la cuota que le van a poner de votos. Cada uno le van a decir tantos votos tiene que colocar, y ese delincuente, ese personaje, va a invitar a la mamá, al tío, al primo. Imagínense la cantidad de votos. Ahora ya no se llaman, según Petro, estas personas ya no son delincuentes, son ángeles caídos del cielo, con la tal figura que tienen la paz restaurativa, la justicia restaurativa, que ellos están ya arrepentidos, ellos no van a volver a delinquir, no van a volver a secuestrar, no van a volver a extorsionar, pues ya son ángeles caídos del cielo. Pues buenísimo, porque es que imagínense ahora ya, pues los delincuentes dicen, con poco tiempo que nos cojan, nos meten a la cárcel y a poco tiempo nos sueltan, pues ¿qué va a aumentar? Pues aumenta la delincuencia, así de sencillo, así de sencillo. Miércoles 25 de junio del 2025, nos faltan 407 días para que termine esta horrible noche. Dios quiera, ayúdenos para que esta horrible noche que nos han impuesto a nosotros los colombianos, porque nos la impusieron, con las bolsas, con los maletines, con los 15.000 millones de pesos, y nos impusieron ese sistema que hay ahora, que no está gobernando a Colombia como debe ser, sino borracho y drogadicto. No puede llegar a una tarima que no esté borracho, porque ahí lo escuchan ustedes en los audios, en las intervenciones allá en Medellín. Estaba borracho, estaba con sus cacorrones en la cabeza y su azúcar en la cabeza y su marihuana en la cabeza. Y así son sus seguidores. Por eso es que se les quema la cabeza, se les quema la masa encefálica por el consumo del azúcar. Y entonces me dicen, deje de decir mentiras, no invente. No, entonces no lo digo yo, lo va a decir el señor Carlos Alonso Lucio, cuáles son las intenciones negras que tiene este señor para quedarse en el poder después del 2026 con el ejército de malandros por la cual se rodea. Por eso dicen, dime quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres, el famoso dicho, claro. Malandro busca malandro, malandro busca malandro. Bueno, vámonos con la información después de las noticias de Caracol. Viene el saludo, muchas gracias a las nuevas personas que han llegado a reforzar este ejército de compatriotas, muchas gracias. Qué bueno, ayúdenos, si verdaderamente ama a Colombia, su tierra querida, ayúdenos con esta información. Hay muchos canales que estamos promoviendo la defensa de nuestra libertad y de nuestra democracia. Hay muchos, hay que seguirlos, hay que darle like, comentar, compartir, porque tenemos que llevar ese título de colombiano como un orgullo y poderlo gritar, es que me siento muy colombiano, y colombiano que se sienta hay que defender
lo nuestro, lo maravilloso, defender una paz, una patria que esté libre de que no tengamos un dictador, como un régimen de que ya se nos pierde la libertad, ya nos ponen es una ración de carne, una ración de leche, como en Cuba. Y por eso es que dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre decir eso si es que el mejor que tenemos nunca ha dicho que se quiere quedar? Pues lo va a decir el señor Carlos Alonso Lucio. Muchas gracias, vamos a seguir avanzando en esta mañana con la información. Así que compartan, denle me gusta, comente, eso nos ayuda. Vamos a escuchar entonces, primero que todo, escuchemos a este señor Montealegre. Escuchémoslo y verá, para los que dicen que no, que Petro no está buscando la reelección, pues están buscando cambiar la Constitución para buscar la reelección. Eso lo hicieron en Venezuela y lo han hecho en otras partes, lo hicieron en Nicaragua. Van a cambiar la Constitución. ¿Por qué razón? Porque según estos señores dicen que esa Constitución que la hicieron en el 91 quedó mal hecha, eso no está bien, que eso quedó mal. Y resulta que es una Constitución que fue basada con el M-19, porque ahí estaba el señor Navarro. Vamos a escuchar lo que dice este señor. Colombia necesita una nueva constitución política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una asamblea constituyente que rediseñe institucionalmente al país. Rediseños institucionales que requiere Colombia para avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y en el salto social. Se trata de un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad sin ningún salto al vacío. Vea, ahí estaba este señor Montealegre, el que ahora está ahí sentado en la silla del Ministerio de Justicia, diciendo que sí, van a cambiar la Constitución. Y hay cabezas huecas que eso no va a pasar en Colombia, va a pasar. Ahora vamos a escuchar, quiero que escuchen muy bien, con mucha atención, lo que nos dice el señor Carlos Alonso Lucio, gracias a los servicios noticiosos de la Hora de la Verdad. Doctor Carlos Alonso Lucio, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Demar, muy buenos días. Una alegría iniciar esta semana conversando aquí en la Hora de la Verdad. Pues muchísimas gracias y quiero preguntarle, usted desde el primer momento, es que no lo puedo olvidar, de hecho cuando usted lo dijo en alguna entrevista que sostuvimos, no recuerdo si fue por la derecha o cosa por el estilo, habló de la Asamblea Constituyente como uno de los fines que tendría Gustavo Petro y por eso la importancia de esta entrevista. Creo que pocos tuvieron esa visión de pensar que Petro iría mucho más allá y que plantearía de cara al país un cambio constitucional para poder hacer realidad sus sueños. Ahora usted que está viendo que se cristaliza esta situación, ¿qué opinión le merece esta actuación de Petro? ¿Quedará esto simplemente en anuncios y no logrará mucho o realmente estamos en un verdadero peligro ante la posibilidad de que eso sea cierto? A ver, yo creo que el tema hay que mirarlo en dos perspectivas, Demar. La primera, en la comprensión de cuál es el proyecto de Gustavo Petro y qué significa él. Desde siempre, Gustavo Petro ha sido claramente un proyecto autoritario. Petro es enemigo de la democracia. Y Petro es enemigo de la democracia y en ese camino, obviamente, está contra la Constitución de 1991. Es decir, siempre en la cabeza de Petro, desde hace muchísimos años, uno de sus objetivos a destruir ha sido la Constitución del 91, independientemente de mil discursos
en uno y en otro sentido que haya dicho. Basta leer. Y esto es, si se quiere, un reproche al país y a los medios de comunicación, en el sentido de que Petro lo había dicho. Petro lo había dicho. Cuando ocurren las elecciones de 2022, ya se había publicado la famosa autobiografía de Gustavo Petro, que él sacó para la campaña presidencial. Y allí hay un pequeño capítulo que se llama La Constituyente, en el cual él da su versión de la Constituyente de 1991 y de la Constitución actual. Y dice allí que la Constituyente y la Constitución, desde la perspectiva del M-19, es una traición del M-19 a la revolución, porque supuestamente esa es una constitución neoliberal y oligárquica. Lo dice allí, al punto que hace un relato en el que se inventa que corrió el rumor en los pasillos de la Constituyente, que él nunca participó de ellos ni formó parte de ellos. Eso ha sido una mentira de él. Que corrió el rumor de que los militares iban a darle un golpe de Estado a la Constituyente si el M-19 proponía reformas revolucionarias. Y que él entonces hubiera preferido que los tanques del ejército hubieran dado el golpe y hubieran entrado contra la Constituyente del 91, con tal de que el M-19 hubiera podido salir a la calle entonces a reclamar la revolución. Eso en blanco y negro quiere decir que Petro considera que la Constitución del 91 es antirrevolucionaria, es una traición a la revolución, es oligárquica, es neoliberal, luego debe ser destruida. Esa es en blanco y negro lo que dice. Ahora, en la segunda perspectiva en que vale la pena mirarlo, de acuerdo con tu pregunta, Demar, es la siguiente: ¿lo logrará Petro o no? Desde el punto de vista eminentemente jurídico, constitucional, eso que él está proponiendo como la papeleta para meter en las urnas en las elecciones del año entrante, eso es una entelequia, eso es un invento, eso no tiene ni pies ni cabeza. La Constitución colombiana es clarísima en que solamente existen 3 mecanismos para reformar la Constitución. Primer mecanismo, el acto legislativo, es decir, la reforma a la Constitución que se da al interior del Congreso o vía Congreso. El segundo mecanismo, el referendo constitucional, es decir, cuando se somete al pueblo un texto de reforma constitucional, y eso tiene unos mecanismos previos establecidos en la Constitución. Y el tercer mecanismo es la Asamblea Nacional Constituyente, pero tiene unos requisitos que son imprescindibles y que son además complejos y dificilísimos. Entre otras cosas, porque eso tiene que comenzar por una ley aprobada en el Congreso de la República, y no por una mayoría simple, sino por una mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Y una vez el Congreso aprueba esa ley tiene que ir primero que todo a las urnas para que el pueblo diga si quiere o no realizar esa constituyente. Y esa constituyente, para que sea aprobada, tiene que tener el 33% de votos afirmativos, de votos sí del censo electoral. Estamos hablando de que entonces esa constituyente, no como umbral, sino como voto afirmativo, debe ser aprobada por casi 14 millones de colombianos. Y después de eso, entonces, habría que elegir a los constituyentes que irían a esa constituyente a cumplir esa constituyente en los términos en que fue aprobada. Luego, creer, Gustavo Petro,
que él va a poder imponerle a la sociedad por cuenta de otro decretacito que intente meter una papeletica en las urnas reemplazando el camino constitucional. Eso es de locos. Eso me parece que lo que está denotando es un progresivo debilitamiento político y argumental mental de Gustavo Petro, porque es que eso es tan escuálida la propuesta que eso parece una pataleta más de sus delirios. No te demare el micrófono, por favor. Gracias. Él habla de dos figuras que ha venido cocinando, ¿no? Al lado de Benedetti, al lado de Eduardo Montealegre, y pegándose de algo que le había dejado hecho Álvaro Leiva, porque Leiva fue el primero en salir con la especie de que el acuerdo con las FARC preveía ese tipo de acciones y que por eso era posible hablar de una constituyente. Esto lo recuerdo, el ABC de la constituyente de Petro está desde hace más de un año en los escritorios de muchos de nosotros que lo descargamos porque lo ambientaron de esa manera. Luego se quedaron callados porque luego el embeleco sería el de la consulta popular que no lograron. Pero él habla de la constituyente y habla de una asamblea popular constituyente y habla de una asamblea nacional constituyente. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué habla de dos figuras y no define cuál de las dos? Pero además, ¿por qué habla de la asamblea popular constituyente que no tiene fundamento constitucional? En cambio de hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, como la explicó muy bien usted, doctor Carlos Alonso. A ver, allí sí son dos cosas distintas y me parece que es muy importante hacerle la trazabilidad, como la línea de seguimiento y de explicación de las dos cosas. Cuando Gustavo Petro hace más de un año, hace yo creo que casi 2 años, comenzó con el tema de la constituyente, hablemosla así en genérico, la constituyente. En principio lo planteó, creo que fue en un discurso en Cali, de que iba a avanzar en un proceso constituyente. Antes que hablar de Asamblea Popular Constituyente, lo que él habló fue de un proceso constituyente. Y fue cuando desde Cívicos empecé a decir, mire, él no está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, sino de un proceso constituyente en los términos de este teórico marxista, Antonio Negri, que tiene un libro que se llama Poder Constituyente y que es básicamente el planteamiento de transformar el marco institucional y generar una nueva realidad política institucional desde el ejercicio de una especie de insubordinaciones o de insurrecciones populares en clave de asambleas populares. Acordémonos que Petro, inclusive en un discurso con los ministros hace año y medio, en la séptima en Bogotá, dijo que ministro que no atendiera las órdenes de las asambleas populares, entonces se iría del gabinete. Unas asambleas populares que no aparecen por ninguna parte como instancias en la constitución del país, que evidentemente estarían sustituyendo y reemplazando a los consejos municipales, a las juntas administradoras locales, a la elección popular de alcaldes, es decir, a toda la arquitectura institucional del país. Ese empeño, sin lugar a dudas, de destrucción de la Constitución, que es el proceso constituyente, ese proceso, digamos, de la metodología marxista de Antonio Negri, le fracasó absolutamente. Y ya podemos hablar de que le fracasó. Y le fracasó por una razón muy simple, porque para hacer asambleas populares se necesita base social, se necesita pueblo. Y lo que evidentemente no tiene Gustavo Petro es pueblo. De hecho, a mí me sorprende que se diga, digamos, tan en blanco y negro, que Petro perdió la calle. Cuando si uno se pone a hacer el análisis objetivo, podría decir que Petro nunca ha tenido la calle en términos reales. Lo que tuvo fue la invasión de la calle por parte de actores violentos en 2021.
y sí hubo unas movilizaciones a lo largo de la campaña electoral. Pero desde que se sentó en la presidencia de la República, Petro hizo hasta lo imposible por generar esos movimientos populares en las calles en los que pudieran legitimar y adelantar las tales asambleas populares, y nunca lo logró. Y terminó, por el contrario, viviendo una caricatura que el país ha visto además con desprecio y con repugnancia, que es la de las manifestaciones de Icopor, absolutamente pagadas, en las que tiene inclusive que transportar 1.200 kilómetros en buses a las milicias indígenas y a los sindicatos del país para poder intentar mostrar plazas llenas que el país sabe que además se han hecho con el gasto y el despilfarro de fortunas de dineros públicos provenientes de los impuestos de todos los colombianos. Luego, no se puede hablar de que Petro perdió la calle. La verdad es que nunca logró conquistarla de verdad. Y por eso ahora se ha concentrado en hacer manifestaciones en plazas mucho más pequeñas, como la que hizo en la Plaza de San Francisco en Cali hace una semana, o como la de hace 3 días en la Alpujarra en Medellín. Y se sabe que son manifestaciones transportadas en buses, obligados los funcionarios públicos, con compras de no sé cuántos miles de almuerzos que además terminan siendo desperdiciados y podridos y tirados a la caneca. Eso no se puede llamar calle en el sentido de legitimación popular. Cuando Petro no logró la calle, pues entonces no pudo adelantar su estrategia de subvertir y aniquilar la Constitución del 91 vía modelo Antonio Negri, vía asambleas populares, vía proceso constituyente, vía lo que podríamos denominar asambleas populares constituyentes. Cuando no lo logró y comienza, por el contrario, ahora a vivirse una especie de despertar institucional para frenar los abusos de poder de Petro, entonces, desesperado, y el Consejo de Estado suspende el decretazo y la sociedad reacciona y se da la movilización ciudadana, cívica, popular, realmente democrática de hace 10 días. Entonces salen desesperados a hablar ahora sí de Asamblea Nacional Constituyente, que es el mecanismo que establece la Constitución, pero intentan burlar los mecanismos establecidos en la Constitución para alcanzar esa Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces intenta calcar el ejercicio de la séptima papeleta, que estuvo presente y que fue un dinamizador de la Constitución, de la Constituyente de 1991, cuando por el contrario hoy existe, 35 años después, pues una realidad constitucional sencillamente distinta, que establece otros mecanismos, otros requisitos, y frente a los cuales, advierte uno de una vez, Petro no lo logrará. Eso es otra pataleta. Le quiero preguntar por su visión de lo que ocurrió en la Alpujarra en Medellín para este fin de semana. Gustavo Petro estuvo con por lo menos 4 jefes criminales de las bandas que rodean a Medellín y los exhibió en tarima con él, pero además les permitió hacer discurso, dar discurso, donde atacaron a Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Y obviamente hubo respuesta por parte del gobernador también, que se sintió ofendido, como todos nos deberíamos sentir al ver a unos criminales que sacaron de la cárcel de Itagüí para llevarlos a la tarima con Gustavo Petro y luego regresarlos. Este es parte del pacto, este es parte del plan. ¿Por qué hace esto Gustavo Petro de sacar unos criminales? Y ¿sabe qué me preocupa también? Que en el público había pancartas de saludo a uno de los criminales en tarima. ¿Qué fue lo que hizo Gustavo Petro y cuál es el mensaje que pretende entregar
viendo a su gabinete y viéndose él mismo al lado de unos criminales que no han pagado todavía por los delitos cometidos? Demar, este es un tema de una importancia imprescindible, medular. Ahí está, digamos, una de las claves para la comprensión del momento que vivimos. No solamente en Colombia, digamos, muy fuertemente en América Latina y claro que sí, en el mundo. De hecho, existen planteamientos que advierten con mucho cuidado que la más grande amenaza de las democracias, vistas en términos de la realidad institucional y política, pero además de la convivencia de las sociedades, es el crimen organizado. El crimen organizado, que ha adquirido en estos momentos de la historia de la humanidad unas dimensiones que eran impensables, dimensiones en cuanto a la magnitud de las millonadas que manejan, al punto que se llaman economías ilegales. Ya no estamos hablando de carteles que son muy ricos o de organizaciones, de bandas que son muy ricas, ni siquiera de mafias que son muy ricas, sino que esto ha llegado a catalogarse, a alcanzar la categoría de economías ilegales. Cuando se habla de economías ilegales, se habla entonces de que estamos frente a fenómenos que mueven bases sociales, que ya no solamente es un tema que atañe al Código Penal, sino a la sociología, a la sociedad, y por ahí derecho a la política. Y uno de los fenómenos que estamos viviendo y que se observa en América Latina, el botón más desarrollado de este problema es la gobernanza criminal, el Estado criminal en Venezuela. Pero vemos el fenómeno político en México y vemos el fenómeno que ataca sectores muy grandes de regiones del Brasil, en las que lo que está viviendo Ecuador, y obviamente lo estamos viviendo nosotros, que es una clara disputa por el poder político de sectores criminales soportados en economías ilegales. Es un fenómeno histórico y que tiene que tener una enorme valoración. Y no solamente valoración en términos de la peligrosidad frente a la democracia, sino frente a la sobrevivencia de la convivencia social y democrática, porque recordemos que crimen es dictadura, crimen es violencia, crimen es violación de derechos humanos, crimen es asesinato. Y cuando eso entonces se hace al poder político, pues imponen su tiranía del crimen, del asesinato, de la violación, del secuestro, de la extorsión a toda la sociedad. ¿Qué es lo que nos acaba de mostrar Gustavo Petro en la Alpujarra? Ya en un acto de, digamos, en una fase de, no lo llamemos descaro, sino de demostración de la verdadera naturaleza de su proyecto político. Y es que el pacto histórico, en términos reales, es un pacto que tiene distintas corrientes. La corriente, por ejemplo, que viene de la historia del Partido Comunista y las FARC. Ahí hay una corriente. Ese sector, digamos que su protagonista más importante en el pacto histórico es el senador Cepeda. Y existen otras corrientes muy, digamos, de la cuerda petrista, donde puede estar un Gustavo Bolívar o donde puede estar el sector, sectores que provienen inclusive del M-19. Hay otro sector, por ejemplo, del pacto histórico, donde están Barreras y Benedetti y todo eso, que vienen de sectores de la política corrupta tradicional del país. Y evidentemente hay un sector que ya es expuesto políticamente y en tarima, que es el sector de las economías criminales. Es decir, las economías criminales, el crimen organizado es otra corriente interna del pacto histórico, de ese proyecto de poder,
que además existían informaciones y evidencias de que eso viene cocinándose hace años. Esto no es una historia distinta de la que supo el país, por ejemplo, en la época de los pactos de lo que se conoció como los pactos de la picota, los acuerdos carcelarios, que tuvieron además expresiones políticas. Expresiones políticas. De hecho, Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, públicamente por Caracol en el programa Los Informantes, dijo que esos acuerdos desde el punto de vista electoral les habían aportado más de 1 millón de votos en distintas regiones, en las regiones de control territorial criminal. Es decir, que eso ha tenido un asiento político. Y como lo he venido, denunciando desde el principio, eso que llaman paz total jamás fue un proceso de paz. Eso es realmente una estrategia de debilitamiento de la democracia y de las instituciones a fin de abrirle espacios y cumplirle políticamente a los intereses de esas organizaciones criminales y de esas economías ilegales que ellos consideran una base social vanguardia y estratégica del proyecto político de poder del Pacto Histórico y de Gustavo Petro. Es que en este proceso, digamos, de lumpenización, además, que significa el proyecto de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, así como el marxismo clásico decía en sus manuales y en sus teorías, en el concepto de que la revolución requiere una vanguardia social y política, que la vanguardia era el proletariado como categoría y como fuerza social derivada, entre otras cosas, en aquel entonces, del surgimiento de la clase obrera a propósito de la revolución industrial y todo ese fenómeno histórico. Pues entonces el análisis teórico que se hace en estos personajes es que la vanguardia de la revolución del Pacto Histórico son las bases sociales de las economías ilegales. Y ellos consideran, por ejemplo, entonces que los raspachines son y las bases sociales de las economías ilegales y el crimen organizado son a la revolución de Petro y del Pacto Histórico lo que la clase obrera era en términos teóricos como vanguardia a la revolución marxista. Ahí hay, si se quiere, una analogía, una adaptación pseudoteórica del ejercicio. Y entonces lo que acabamos de ver en la Alpujarra es como el matrimonio público de una pareja que viene siendo amante en secreto desde hace mucho tiempo y que llega el momento en que por X y Y circunstancias decide hacer pública y mostrar ya la relación que en un momento les pareció vergonzante y que en este momento les parece que es la maravilla. Eso es lo que está ocurriendo, esa es la única interpretación política que se puede dar. Luego es realmente una declaratoria. Ellos están en lo que Petro y Montealegre, que fungió ahí no tanto como ministro de Justicia, sino como director del IMPEC, transportando los presos. La verdad es que ellos están hablando de que se encuentran en un momento rupturista. Inclusive por eso Montealegre dice que él es un hereje constitucional y que los herejes son los que han hecho la historia constitucional. Porque eso que él llama herejía es la necesidad de inventarse argumentos pseudo jurídicos para poder darle máscara a eso que ellos llaman ruptura. Ellos llaman ruptura. Es decir, ellos ya están, cuando Petro, a sabiendas, a conciencias, por sobre las advertencias y aún los clamores, por ejemplo, toda la comunidad jurídica del país, diciéndole, mire, ese decretazo, eso de convocar por decreto a una consulta popular, eso es anticonstitucional,
eso es un delito, eso es un prevaricato, y lo hace. Cuando después de que sale de eso, lanza esta propuesta que estamos hablando de Asamblea Nacional Constituyente, pero vía una cosa que no existe, que es la tal papeleta. Cuando él sale de ahí inmediatamente a exhibir su matrimonio político con los jefes principales del crimen organizado del país. Pero ojo, y sobre todo, y lo más preocupante de todo, cuando comienzan a aparecer hechos de clarísima violencia y destrucción y caos, como el atentado a Miguel Uribe Turbay. Ahí empieza uno a mirar toda la connotación de elementos, por favor, de lo que hemos venido de Mar y a usted, y lo hemos conversado muchas veces, a decir, mire, esto es un proyecto, una estrategia de milicianización. Cuando yo hace más de 2 años planteé el tema de la milicianización y me decían, ¿y en qué consiste? Decía, en esto, ya lo podemos hablar no como planteamiento teórico, sino como hechos que han ocurrido. Porque entre otras cosas, y la genética misma, hay que empezar por comprenderla, de la milicianización, consiste exactamente en que la milicianización incorpora en su estrategia, es de su naturaleza, tiene el gen de la violencia en la política. Claro. Eso es lo que están haciendo. Tremendo, el panorama es tremendo, pero quedamos ilustrados y estamos en preaviso. Sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que actuar en momentos tan difíciles para el país. Doctor Carlos Alonso Lucio, de verdad muy agradecidos como siempre por atendernos, por madrugar con nosotros en la hora de la verdad. Con mucho gusto, Demar. Y una última reflexión que yo creo que es importante para redondear la idea. Empezó el colapso de Petro. Empezó ya a perder políticamente y de frente. Entre otras cosas porque al lado de estas barbaridades que está haciendo, también tenemos la buena nueva en la sociedad colombiana de que hay un despertar de una respuesta ciudadana y democrática frente al tema. Estamos comenzando a ver con mucho optimismo y ya con mucha esperanza que comienza a ver lo que en estos 2 años era muy precario, que es la respuesta institucional. Por ejemplo, hay que destacar que el Congreso de la República le dijo no, el Senado le dijo no, y se le paró duro y se sostuvo, y no se dejó comprar. Primer paso importante. Hay que destacar la valentía constitucional y la seriedad con que ha actuado el Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Penagos. Eso es muy importante para la democracia. Hemos visto la decisión clarísima, pertinente y rápida del Consejo de Estado cuando declaró la suspensión del decretazo. Es una respuesta institucional. Hemos visto, por ejemplo, cómo las Cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, ha decidido posesionar a sus nuevos miembros en actos, en protocolos absolutamente independientes y autónomos, como expresándole a la sociedad desde el punto de vista simbólico la independencia de su poder público. Todo esto sumado a las inmensísimas movilizaciones ciudadanas en las ciudades, movilizaciones de oración y de protesta. Oración por la salud de Miguel Uribe Turbay, una nación orando y una nación repudiando ese acto de violencia y repudiando al gobierno. Luego, estas reacciones, tanto institucionales como populares, están marcando
el comienzo del colapso y la derrota del intento autoritario de Gustavo Petro, y esa es la mejor noticia que estamos empezando a ver los colombianos en defensa de nuestra democracia. Esperanzador, eso es lo que siente uno y lo dicen muchos de nuestros oyentes. Esas palabras que usted nos ofrece, doctor Carlos Alonso. Tenemos que seguir hablando de lo que va pasando en Colombia y de lo que va pasando con este gobierno o desgobierno de Gustavo Petro. Un fuerte abrazo, de verdad, gracias por madrugar con nosotros. Un gran abrazo. A todos ustedes, gracias por haber estado pendientes de esta entrevista. Por favor, síganla, por favor, y compartan el link. Bueno, claro que sí. Muchas gracias al noticiero La Hora de la Verdad. Ya vamos finalizando esta transmisión en este miércoles. Vamos con nuestras últimas notas. Vamos con esta nota. Uy, pasamos del terror de la primera. Vamos, que es un caballero lo que dice este caballero. Vamos a ver. Porque hoy estamos, el tema principal, van a cambiar la Constitución como Venezuela. Esa es la intención. Vamos a ver. Pero este señor Carlos Alonso Lucio nos da una esperanza que eso no va a suceder. Confiemos en Dios que sea así. Uy, pasamos del terror de la primera línea al terror en la primera fila. Ve a los influencers de la cárcel de Itagüí en pleno. Entre colegas se entienden. ¿O no, presidente? Migrantes que ahora sacan a escobazo limpio. Benedetti le escribe el libreto. Hable de la guerra en Gaza, porque nuestra guerra nos quedó grande. Al hombre le hace caso. Detenga la guerra entre Israel y Deja de hablar, mon, y sube a los influencers de la cárcel de Itagüí. Ahí están los votos del 2026 pasado. Ningún ser humano en recita todo lo que le dice Benedetti. Apúrale, no joda. A las 11 llegan los vallenatos, los muchachos y los enanos. Benedetti es el que manda, ¿no, presidente? Y con los mismos gustos suyos. ¡Ay! La esperanza es lo que hace avanzar a la humanidad. Es lo que hace avanzar a los pueblos. Esperanza. ¿Esperanza de qué, hombre? Si lleva 3 años en campaña y si no es con almuerzos y buses, no llena ni un ascensor. ¡No le crean, no le crean! En Irán no hay desarrollo de armas nucleares. Pensaba un desarrollo pacífico. Usted para lo único que es eficiente es para decir mentiras, ¿no? ¡No le crean, no le crean! Ministro, ¿qué se siente ser el ministro de Defensa más humillado de la historia? Sino de las mujeres de derecha. Uy, ya van a subir a la tarima los influencers de la cárcel de Itagüí. Con esas joyas no se comparte tarima. A usted sí le toca, ministro. Siga arrodillado. Bueno, muy bien. Nuestro contenido no seas tacaño, compártelo, síguenos en nuestras redes y ya sabes. Bueno, muy bien, ese es hablando de la guerra en Gaza, en Israel, pero le quedó grande la de Colombia, pues. Pero qué más si es un guerrerista. Y vamos con esto, con impacto. Lo que va a suceder en unos... O mejor, lo que nos va a decir JP. Escuchemos lo que nos dice JP Hernández. Lo que va a suceder en unos meses en Colombia es gravísimo y millones de colombianos no lo han logrado ver. Muchos están escandalizados porque en Antioquia Gustavo Petro fue a una cárcel, sacó en una buceta del IMPED a unos criminales y los subió a una tarima. A mí eso no me sorprende. A Gustavo le encanta rodearse de bandidos. A él le encanta porque él viene de ser un delincuente, un bandido, un guerrillero. Lo que me parece grave es el mensaje que envió a los jefes de las bandas delincuenciales que están operando en todo el territorio nacional. Cuando Angie Rodríguez, su aliada, la directora del DAPRE, levanta un documento que significa un beneficio jurídico para estos jefes criminales, ahí están enviando un mensaje claro, que todos estos bandidos y criminales van a recibir beneficios con Gustavo Petro. Así como han recibido beneficios las disidencias de las FARC, así como han recibido beneficios la guerrilla del ELN. Hoy lo que tenemos que ver es que el pacto de la picota del que habló Juan Fernando Petro es una realidad. Gustavo obtuvo 1,000,000 y pico de votos que no tenía antes.
con ese 1,5 millones de votos fue que ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allí. Hoy lo que tenemos que ver es que estos grupos guerrilleros y estos bandidos le van a ayudar a Gustavo Petro en las elecciones que van a ocurrir en unos meses en Colombia. Van a constreñir en territorios como el Cauca, el Valle del Cauca, el Chocó, norte de Santander, Arauca, entre otros. Y nosotros los colombianos tenemos que ver, cuando Gustavo Petro rompió relaciones con Israel, no lo hizo porque estuviera muy a favor de Palestina, lo hizo porque sabía que con esto iba a beneficiar a las guerrillas, debilitando nuestras fuerzas militares no solamente en armamento, sino en inteligencia, algo tan importante. Hoy tenemos 57 militares secuestrados. ¿A Gustavo Petro le importa? Le importa un carajo. Lo que le importa es seguir dando beneficios a través de unas falsas mesas de diálogo. Gustavo Petro se rodea de bandidos y beneficia a bandidos porque son esos bandidos los que lo van a ayudar en diferentes territorios. ¿Qué nos queda a nosotros los colombianos de bien, los que queremos ayudar la democracia y salvar a este país? Nos toca despertar, nos toca unirnos, dejar los egos, unirnos y nos toca actuar. Que sea tan abrumadora la unión de los colombianos en las urnas, que este apoyo que pueda recibir Gustavo Petro a través de las armas ilegales y los grupos delincuenciales a los cuales está beneficiando no sea superior a un pueblo defensor de Colombia, a un pueblo que ama este país y que va a hacer respetar la democracia. Muy bien por JP Hernández, y vamos a rematar, termino. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir, muchas gracias por apoyarnos. Ánimo, sigamos defendiendo nuestra democracia y nuestra libertad. Atención a esta noticia, colombianos. El gobierno de Gustavo Petro continúa su ofensiva contra la institucionalidad y la propiedad privada. Ahora, con una circular de la Superintendencia de Notariado y Registro, se exige a los dueños de tierras rurales que pidan permiso a la Agencia Nacional de Tierras para poder escriturar. La excusa, que están en zonas priorizadas por la reforma agraria. El resultado, inseguridad jurídica, arbitrariedad y un paso más hacia la confiscación sin ley. La abogada Amalia Salgado, que demandó esta medida ante el Consejo de Estado, lo definió con precisión: una expropiación silenciosa. Y es que ¿cómo más puede llamársele a impedir a un ciudadano disponer de lo que es suyo? La circular impone condiciones nuevas que ninguna ley autoriza. Se burla del principio de legalidad, ignora la Ley 160 de 1994 y crea una barrera política disfrazada de trámite. El dictador Petro no necesita decretos ni leyes, le basta una circular y un burócrata dócil para avanzar en su agenda. En vez de seguridad jurídica, crea incertidumbre. En vez de respeto a la propiedad, impone la ideología de Estado. Y lo hace en silencio, sin titulares escandalosos, pero con impacto devastador. Esta circular debe encender todas las alarmas. Si hoy se condiciona el derecho a escriturar, mañana se podría condicionar el uso, el arriendo, la herencia o incluso el derecho a poseer. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. Yo escucho Hosman Noticias. Escucho la noticia que los demás medios callan.